Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es José Luis Cruzado Ruiz, ¿no? Soy el docente que les va a acompañar en esta oportunidad con el curso de dibujo. El curso de dibujo es una herramienta básica para la ingeniería, ¿no? El dibujo técnico es la materia que nos brinda las técnicas y herramientas para representar las formas y tamaños de los objetos gráficamente, así como la interpretación de los dibujos o planos en las diversas áreas de aplicación. Entonces, antiguamente los dibujos se realizaban a mano, ¿no? Con lo que son las escuadras, ¿no? Nuestros tableros de dibujo, ¿no? Pero en la actualidad esto ha quedado un poco en desuso. Ahora ya contamos con computadoras o laptops, ¿no? Y mediante la aplicación de los software nos facilitan bastante el trabajo de lo que es el dibujo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos e importancias del curso? Brindar al estudiante los conocimientos básicos del dibujo técnico para desarrollar esquemas y planos técnicos acordes con las normas y estándares vigentes, aplicando herramientas y técnicas de la expresión. También poder interpretar o leer planos de diversas áreas de la ingeniería, ya que vamos a estar en constante interacción con este tipo de planos a lo largo de nuestra carrera profesional. Hay que tener en cuenta que nosotros nos vamos a regir con la normativa peruana, ¿no? Que es muy similar al resto de países, ¿no? Básicamente son adaptaciones y por ahí una que otra cosa varía, que son mínimas, ¿no? Entonces, el software a utilizar, ¿no? Existen diversos softwares para lo que es el dibujo, ¿no? Dependiendo del tipo de dibujo que yo desee realizar, ¿no? Los planos, ¿no? Mapas, ¿no? Etcétera. Puedes usar AutoCAD, ¿no? A veces el AutoCAD Civil, el ArcGIS, QGIS, ¿no? Archicad, entonces, dependiendo SolidCAD, ¿no? Entonces, dependiendo el uso que voy a dar, ¿no? Qué software se adapta mejor a lo que yo necesito, ¿no? En este curso lo que vamos a utilizar es el AutoCAD, ¿no? Como herramienta para desarrollar el dibujo técnico, ¿no? Cuando se trabajaba muchas veces en presencial, ¿no? Se utilizaba mucho lo que era el escalímetro, los juegos de escuadras, el aportador, los lápices de dibujo, el 2B y el 2H, ¿no? Y el borrador, ¿no? Ahora quizá no lo utilicemos mucho, probablemente el escalímetro sí, ¿no? Porque lo que vamos a utilizar es el AutoCAD, ¿no? Entonces, el software a utilizar, como elige, va a ser el AutoCAD, ¿no? De preferencia entre las versiones del 2018 al 2021, ¿no? Se puede descargar una versión educacional gratis registrándose con el correo de la universidad en el siguiente link, ¿no? Simplemente creo que ahora les están pidiendo una constancia de matrícula para que les puedan dar el permiso de un año, ¿no? Ahora, ¿no? El otro medio sería, ¿no? Utilizar una versión craqueada, ¿no? Pero si es que se puede utilizar una versión educacional, yo les recomiendo que utilicen la educacional, ¿no? Ahora, la clasificación de los dibujos según su función, ¿no? Entonces, según la norma técnica peruana 833.018, ¿no? Los puede clasificar según su función. Entonces se pueden dividir en dibujos de estudio, ¿no? Que son aquellos para la fase de concepción, creación y desarrollo de un producto, ¿no? También tenemos dibujos de proyecto, ¿no? La función de los dibujos de proyecto es la de establecer las características o especificaciones de un producto cualquiera, ¿no? Para que pueda ser fabricado industrialmente, y este último requisito implica la intercambiabilidad de las piezas, ¿no? Estos dibujos se pueden dividir en dibujos de conjunto y dibujos de definición del producto terminado. Dibujos de fabricación, ¿no? Los dibujos de fabricación son los documentos técnico-gráficos necesarios para la materialización de un proyecto, ¿no? Y también los dibujos para el usuario, ¿no? Que son los dibujos necesarios para la elaboración de catálogos y la instalación, aplicación y conservación de los productos. Entonces, yo les voy a juntar esto en el aula virtual, la normativa, ¿no? Para que le den
revisada extra, ¿no? Ya que está un poco más en detalle, ¿no? Yo que he hecho un resumen, un pequeño resumen, pueden entrar un poco más en detalle, y hay algunos ejemplos, algunas figuras, ¿no? Para que se puedan tener en cuenta, ¿no? Sin embargo, esta normativa está un poco ligada a lo que son piezas mecánicas, ¿no? Nosotros vamos a ver parte de eso, pero también enfocándolo a lo que son la arquitectura, ¿no? Clasificación de los dibujos según su presentación, ¿no? Según su función, anteriormente fue lo que es, según su función, ahora va a ser según su presentación, ¿no? Que ya esa clasificación la da la norma técnica peruana 833-019, ¿no? Que lo clasifica en diagramas, ¿no? Que son los dibujos técnicos que muestran las relaciones de funcionamiento entre dos o más entidades, ¿no? Los gráficos, que sirven para representar valores relativos o comportamiento de variables en función de otras variables, ¿no? Que lo conocemos bastante bien, creo eso, ¿no? Nomogramas, ¿no? Que comprenden las escalas convenientemente trazadas y dispuestas de modo que permitan el cálculo gráfico de valores numéricos, ¿no? Estos valores se hallan mediante un trazo de líneas rectas que a partir de un valor conocido y pasando por un punto del nomograma interceptan las escalas y dan los valores numéricos buscados, ¿no? También tenemos lo que son los esquemas, ¿no? Son los dibujos técnicos que representan las piezas aisladas o conjunto de piezas ensambladas o relacionadas entre sí para dar una idea clara del funcionamiento en conjunto de la estructura del mismo o ambas cosas, ¿no? Si nosotros nos vamos a otra rama donde aplicar los esquemas, ¿no? También lo podemos aplicar en esquemas hidráulicos, ¿no? Ya sea en canales o tuberías también. Entonces, depende mucho del área en la que trabaje, ¿no? Como le dije, la normativa está un poco enfocada a lo que es la mecánica. Eh, Sobre todo estas dos normas que les he nombrado, ¿no? Nosotros, como le dije, vamos a dar un poco el enfoque más de ingeniería y arquitectura, ¿no? Para lo que son plantas industriales, ¿no? Edificaciones, ¿no? Y también, obviamente, lo que son piezas mecánicas, ¿no? Entonces, los dibujos ortográficos son los dibujos técnicos que se presentan, que se representan en proyecciones ortogonales diédricas, cortes y secciones, ¿no? Las formas y algunas otras características de piezas aisladas o conjuntos de piezas que constituyen un producto cualquiera, ¿no? También tenemos lo que son perspectivas, ¿no? Que se presentan en proyecciones axonométricas, ¿no? Pueden ser oblicuas o cónicas, ¿no? Empleándose para las formas y algunas otras características de piezas aisladas o conjunto de piezas que constituyen un producto, ¿no? Y los croquis, ¿no? Que son básicamente dibujos técnicos realizados a mano libre, ¿no? O mano alzada, como lo conocen algunos, ¿no? Eh, También se usa bastante los croquis en topografía también, ¿no? Esto tiene diferentes aplicaciones, como dije, de manera general, ¿no? Luego, hay que tener en cuenta, ¿no? Para iniciar el curso, que son los formatos de lámina, ¿no? Que es el formato en sí, ¿no? Que es el área de la hoja rectangular de dibujo definida por su ancho y por su largo, ¿no? Y se obtiene de dividir el formato inmediato superior en dos partes iguales, por una paralela al lado menor. Por lo tanto, las áreas de dos formatos sucesivos estarán en razón de 2:1, ¿no? Esto lo encontramos en la normativa, en la norma técnica peruana 863.001, ¿no? Entonces tenemos acá las dimensiones para el A4, A3, A2, A1, A0, y nosotros podemos observar que el A4, ¿no? Que es el tradicional, creo que todo el mundo conoce, que son los tamaños de hojas comunes que pueden encontrar, ¿no? Tiene las siguientes dimensiones, en milímetros están todas estas dimensiones, como vemos. El A3 vendría a ser el doble, ¿no? Acá lo podemos ver gráficamente, ¿no? El A4 vendría a ser todo esto. No confundan con tamaño carta y tamaño legal, ¿no? Este es el A4, ¿no? Entonces el A3 va a ser el doble, ¿no? Vendría a ser todo esto, o decir este acá, ¿no? El A2 vendría a ser el doble del A3, es decir, este acá. El A1 vendría a ser el doble del A2, es decir, este acá.
y el A0 el doble del A1, ¿no? Entonces el 0 es el total. Las dimensiones, como dije, se encuentran acá, ¿no? Bueno, las márgenes de dibujo suelen ser 10 milímetros, ¿no? De manera general, ¿no? Ahora vamos a ver la diferencia entre los márgenes comunes y el margen de archivado, ¿no? Entonces, margen de archivado, ¿no? Se obtendrá dejando libre 25 milímetros en el borde requerido, ¿no? Es decir, por lo general el margen de archivado se encuentra al lado izquierdo de la lámina, ¿no? ¿Qué quiere decir margen de archivado? Que es cuando, por ejemplo, cuando uno presenta un expediente, no un proyecto, los planos tienen que ir adjuntos en el folder, ¿no? En el fichero. Entonces, para eso se deja un espacio de los 25 milímetros, ¿no? Porque si yo dejo 10, ¿no? Y digamos, mi dibujo justo está prácticamente al límite, ahí quizá no lo pueda apreciar, ¿no? Entonces, según la normativa peruana, es 25 milímetros, ¿no? Otras normativas de otros países lo trabajan con 20 milímetros, ¿no? Pero en nuestro caso es de 25 milímetros, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta esto, ¿no? Ya que a veces la falta de conocimiento de muchos ingenieros, en general, de manera general, ¿no? No respetan estos márgenes, ¿no? Y tampoco no hay mucha exigencia de parte de las entidades, ¿no? Que realizan, para las que se les presta el servicio, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta siempre estos márgenes al momento de realizar cualquier tipo de plano, ¿no? Ya sean esquemas, ¿no? Planos de estructuras, ¿no? De edificaciones. Ahora, estos margen de 25 milímetros es para cualquier tamaño o formato, ¿no? Ya sea A0, A3, ¿no? A4, ¿no? Ahora, y el margen, el resto de márgenes, ¿no? Se le conoce ya simplemente como margen, ¿no? Y para todos los formatos, como les digo, va a ser de 10 milímetros, como vemos acá en la figura, ¿no? Esta normativa también se les voy a alcanzar para que den una revisada. Luego tenemos el rótulo. El rótulo es el recuadro dentro del cual se debe anotar toda la información necesaria para la fácil interpretación del dibujo, ¿no? Ejemplo, la denominación, clave o número de plano, qué se está representando, ¿no? Las siglas o nombre de la firma propietaria del plano, ¿no? La fecha y la escala del dibujo, etcétera, ¿no? Esto depende mucho de quién haga el plano, para qué es el plano, ¿no? Entonces, siempre se va a colocar en la parte inferior derecha del plano. Nunca va a otro extremo, ¿no? Siempre tiene que estar ligada a este extremo. Inferior derecho, ¿no? Ahora, el rótulo tendrá un ancho máximo de 185 milímetros, es decir, esta longitud de acá. 185 milímetros. ¿Qué quiere decir? 18.5 centímetros, ¿no? Y una altura recomendable de 51 milímetros, ¿no? O sea, 5.1 centímetros. Esto es, digamos, las dimensiones máximas que puede tener. Yo, por ejemplo, si traigo una 4, ¿no? Quizá estas dimensiones van a ser muy grandes para una 4, ¿no? Entonces quizá yo lo puedo trabajar con dimensiones menores, ¿no? Como dije, todo depende del tamaño de mi dibujo, ¿no? Pero si yo estoy trabajando con una 1 o una 0, yo podría tomar este tamaño máximo sin ningún problema, ¿no? Y respetando obviamente esta normativa, ¿no? ¿Qué es lo que va dentro de los rótulos, ¿no? Este, por ejemplo, es un rótulo simple, hecho a mano incluso, que simplemente va el título del plano, ¿no? O del dibujo, ¿no? El alumno, el profesor, ¿no? La fecha, el curso, ¿no? Pueden poner el código, etcétera, ¿no? Lo que ustedes sean, lo que sea importante, ¿no? Ahora, hay algo que es muy importante en todo dibujo, la escala en la que están dibujando, ¿no? Esa es una de las cosas más importantes, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, por ahora, ¿no? Esta es la clase introductoria. Vamos a avanzar poco a poco. La siguiente clase, todos deben tener instalado el AutoCAD, ¿no? Como ya les dije, de preferencia versión 2018, 19, 20 o 21, ¿no? Pero no hay ningún problema si alguien tiene una versión anterior, ¿no? Recuerden
¿no? Tenerlo instalado para poder trabajar sin ningún problema en la siguiente clase, ¿no? Y que no se atrasen, ¿no? Las clases por ahora son virtuales y van a poder revisar al momento que ustedes deseen este video, ¿no? Entonces, espero que les haya servido de ayuda esto. Y eso sería todo por la clase introductoria de esta semana. Nos vemos en la siguiente clase.